Empezamos en esta ocasión con el capítulo 20 de Proverbios y vamos a ver en este capítulo una serie de temas como la pereza, la actitud del rey, el hablar verdad en el corazón, la conciencia y el corazón puro, pesas falsas, que lo vamos a relacionar con el minimalismo. El versículo 1 dice lo siguiente: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Bueno, en primer lugar, este versículo trata acerca de las consecuencias del alcohol y qué ocurre cuando una persona bebe demasiado. Eh, este versículo habla de este tema del alcohol y podemos nombrar como consecuencias de beber alcohol las siguientes. La palabra dice que en el vino hay disolución, hay mezcla en el alcohol y esto nos lleva a perder nuestra autenticidad y nuestra cordura cuando bebemos alcohol. Cuando dejamos de ser nosotros, pues viene la locura, la mentira, la manipulación. Fíjate que dice que hay disolución. O sea, que es una de las consecuencias, de beber alcohol, es la disolución. El vino es burlador. La bebida fuerte causa conmoción y el que se bambolea con ellos no es sabio, lo que viene a decir este versículo. Me llama la atención la traducción en hebreo porque dice el que se bambolea con ellos. O sea, el que juega demasiado y se dispersa con el vino, al final pues va a errar, no es una persona sabia. Otra de las consecuencias del alcohol es la desnudez. La persona se vuelve demasiado sincero y también incluso vemos ejemplos en la Biblia en los que se desnuda hasta físicamente, como en el caso de Lot. Con el alcohol las personas pierden la vergüenza y se hacen vulnerables incluso a enseñar la desnudez. Pierden los reflejos y no te das cuenta del alcance de las situaciones y de las actuaciones derivadas del consumo del alcohol. Se pierde también la protección porque se pierden los filtros y se pierde, pues, como hemos dicho, esa vergüenza, ¿no? Y otra de las consecuencias del alcohol también es que se utiliza para manipular, para robar a las personas. Y tenemos varios ejemplos bíblicos, como el ejemplo de David, que embriaga a Urías. Así que también es una de las consecuencias, ¿no? Que al final las intenciones de las personas que dan mucho de beber a otros para que se embriaguen no suelen ser intenciones buenas. Dice Isaías: hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Y también dice: también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés. Vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Así que todas estas consecuencias son las que trae el beber demasiado licor o vino, como dice aquí, ¿no? Que al final te tambaleas. O como dice en la versión en hebreo, se bambolea, ¿no? Y además el vino traiciona y lleva a mucha manipulación también. Dice Habacuc: además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. Y la última de las consecuencias que podríamos nombrar es que se pierde el juicio. ¿Y qué significa perder el juicio? Se pierde la capacidad de pensar con cordura, nitidez y emitir una conclusión adecuada. Así que la persona que se refugia en el alcohol necesita redención y necesita también integridad. Necesita buscar la integridad, porque se pierde totalmente con el alcohol. Pasamos ahora al versículo 3, que dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Así que es un honor para un hombre mantenerse apartado de la pelea, pero los necios se van a meter en ella. Ya Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Así que el comienzo de la contienda es como soltar las aguas. Y así se expresa en Proverbios 17:14, donde podemos ver que el comienzo de la contienda es como ese soltar las aguas. Ya hablamos en el capítulo anterior del enfado y la ofensa, y no me voy a entretener demasiado en este capítulo, pero ¿qué significa soltar las aguas? ¿Qué consecuencias hay cuando en una conversación se sueltan las aguas? Pues que se hace incontrolable, indomable,
ya se dicen cosas que nos vamos a arrepentir, que vamos a herir de verdad. Y es cuando también la respiración se acelera, ya se hace difícil dejar la contienda. Una pregunta de reflexión relacionándolo con este tema. ¿Qué harías en una inundación? ¿Qué haríamos en una inundación? Si donde estamos se inunda, ¿qué haces? Bueno, lo podemos ver con lo que ha pasado en Valencia, ¿no? La situación tan terrible que ha ocurrido. Pues buscas otro sitio, podría ser una salida. Sales corriendo y buscas tierra seca. No te quedas en ese lugar, ¿no? Y quizás esa es una salida o un buen consejo. ¿Qué hacemos en una inundación? Buscamos otro sitio, salimos corriendo y no nos quedamos en el lugar. Y quizás es una salida, un buen consejo cuando te encuentras en la contienda donde las aguas se sueltan, es salir corriendo de alguna manera, ¿no? O sea, dejar ese lugar y buscar tierra seca, buscar la paz. O sea, quiero decir que cuando en una conversación se llega a ese punto donde ya no hay marcha atrás, quizá la salida es hacer como haríamos en una inundación, que es dejar el lugar, parar y irnos. Y eso va a ser honroso para nosotros, no dejar la contienda. El versículo 5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El designio en el corazón del hombre es como agua profunda. Eso ya lo vimos también en otro capítulo. Pero el hombre entendido va a saber sacar el consejo de ese, de su corazón, ¿no? Así que, como ya sabemos entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y como dice Primera de Corintios, también somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Salmo 64 también dice que traman injusticia, diciendo: estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Así que el hombre entendido sabrá sacar y alcanzar el consejo adecuado, sabrá sacar de su corazón el consejo más adecuado. El versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y este versículo lo podemos relacionar con el Mateo 6, cuando dice que cuando se dé limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Así que lo que está cuestionando este versículo es que es muy difícil encontrar un hombre fiel, ¿no? Dice: un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pasamos y relacionamos este versículo con hablar verdad al corazón para andar en integridad. Dice el versículo 7: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Así que el que anda en integridad como un hombre justo va a tener hijos felices. Y por lo tanto se conecta en este versículo la integridad con la felicidad. Una buena consecuencia de ser una persona íntegra, de andar en un camino de integridad, es que no solamente vamos a ser felices, como aquí se está diciendo, sino nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, van a ser felices también. Así que si queremos ser felices, ¿qué tenemos que hacer? Según Proverbios, buscar la integridad. Dice Salmos 112: poderosa en la tierra será la descendencia, la generación de los rectos será bendita. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. En este versículo, que se encuentra en Salmos 15, versículo 2, encontramos una definición de qué significa andar en integridad. Dice: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Así que como condiciones para andar en integridad tenemos estas dos: obrar justicia y hablar verdad en nuestro corazón. Serían las dos factores o dos cosas a tener en cuenta para andar en integridad. Hablar verdad en el corazón. ¿Cuántas veces nos mentimos a nosotras mismas en ese monólogo que tenemos constante
Y hay que hacer un ejercicio de sinceridad con nosotras mismas para ser objetivas en cómo nos hablamos y lo que nos decimos. Ser íntegro es hablar verdad en el corazón. Y ahí es donde se hacen los planes, donde están los más profundos pensamientos, donde se maquina la maldad, lo que sale después en la murmuración. Es importante por eso hablar la verdad a nuestro corazón para ser íntegro. Y relacionándolo con la integridad, esta idea, ¿qué es un cuerpo íntegro o qué es la integridad? Bueno, lo podríamos relacionar un cuerpo íntegro con el que tiene todas sus partes. No hay secciones, no hay pérdida de ninguna de las partes que componen ese todo, ¿no? Y qué importante es ser íntegro en nuestra manera de pensar, en nuestro modo de llegar a conclusiones también, no teniendo solo en cuenta las partes individualmente, sino el todo. Por eso, ¿quién es íntegro? ¿Quién siempre es íntegro? Es el Señor. ¿Por qué también? Porque sus conclusiones parten del todo. ¿M? No parten de una parte. Él puede verlo todo y puede controlarlo todo. Es omnisciente. Y también, pero nosotros no. Nosotros no lo somos. Por eso muchas veces llegamos a conclusiones erróneas porque lo hacemos partiendo de una parte, pero no del todo. Y también podemos llegar a prejuicios con las personas sin conocerlas bien, porque conocemos una parte, pero no conocemos toda la persona. Y también se puede relacionar con los veredictos que hacemos, con lo que hablamos. Así que es importante cuidar la forma en la que nos hablamos, porque eso va a ser origen de qué, de nuestras acciones, nuestros sentimientos y también nuestras emociones. Así que la persona que es íntegra habla verdad en su corazón y como consecuencia trae bendición a sus futuras generaciones, a los que vienen detrás. Un ejemplo de esto, de todo esto que estoy hablando, lo tenemos en Oseas. Fijaos, en Oseas capítulo 2, 5, lo que se dice el pueblo a sí mismo. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo. O sea, está hablando de aquí, del pueblo de Israel, que se dijo a sí mismo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, aquí el pueblo se engañó a sí mismo, no habló verdad a su corazón, porque se dijo a sí mismo que su proveedor no era Dios, sino que eran sus amantes, eran los ídolos. Entonces cayó en la idolatría. Fijaos cómo se puede caer en un pecado y uno de los orígenes de caer en el pecado está en no hablar verdad en nuestro corazón, en decirnos mentiras a nosotros mismos. Y esto es lo que hace aquí el pueblo, ¿no? Se está diciendo que su proveedor, el que le provee, no es Dios, sino que son sus amantes. Cae, partiendo de esa mentira, se cayeron en la idolatría y se alejaron del Señor, ¿no? Se alejaron de Dios. Así que, ¿y cómo lo hicieron? Dejando de hablar verdad en el corazón. Pensaron en esa mentira que tergiversó la realidad y hizo que ellos cayeran en la idolatría. Así que es muy importante lo que nos decimos a nosotros mismas, ese monólogo interno, que sea sincero, y no solamente sincero, sino que sea verdad, que sea verdad. El segundo punto de andar en integridad es obrar justicia. Y esto no está relacionado con un activismo en la iglesia. Si andar en integridad o obrar justicia pensamos que estar en muchas actividades en la iglesia, pues es una idea equivocada, ¿no? Porque esto además muchas veces nos puede alejar, porque caemos en un activismo en la iglesia que al final eso te quita tiempo de tu relación con Dios, que es lo más importante. Y ahí tenemos que ser muy equilibrados. No digo que no hagamos cosas, por supuesto. Estoy hablando de un activismo que nos deja exhaustos, que nos cansa demasiado y que nos quita lo más valioso, que es nuestra relación con el Señor. Obrar justicia está relacionado con una coherencia de vida. Hacemos lo que decimos, con obedecer a Dios también y con vivir para la gloria de Dios. Sería el tercer punto relacionado con obrar justicia. Así que podemos decir que hablar verdad en el corazón y obrar justicia son dos puntos importantes para andar en integridad. Y también lo podemos ver en Isaías 33, versículo 15, que dice, el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no
retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Fijaos que este versículo también está muy relacionado con el andar en integridad, andar en justicia y hablar con sinceridad. Seguimos la justicia también cuando buscamos la santidad y dejamos que Dios nos transforme a través de su Espíritu. Bueno, pasamos ahora a los versículos dedicados a la figura del rey, que son los versículos 2, 8, 26 y 28, donde se dice que el que provoca la ira del rey expone su ira, como rugido de león es la ira del rey y su favor como rocío sobre la hierba, dice Proverbios 19, 12. El rey avienta todo mal con sus ojos. Y también dice Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. El versículo 26 dice, el rey sabio esparce a los inicuos y hace pasar la rueda sobre ellos. O sea, el rey que anda en sabiduría no se va a poner de parte de las personas inicuas, de las personas más inmaduras o más que puedan, como consecuencia, hacer mal, ¿no? Sino que dice que hace pasar la rueda sobre ellos. La misericordia y la verdad preservan al rey, dice el versículo 28. Todos estos versículos me llevan a mí a reflexionar sobre el liderazgo. Cuando actuamos, cuando somos responsables, cuando somos coordinadores, coordinamos un área o lideramos o supervisamos un grupo, ya puede ser en una iglesia o puede ser en el ámbito laboral también. Pues una pregunta de reflexión sería, ¿buscas la integridad en tu liderazgo o apoyas al inmaduro y desobediente? Un líder que es íntegro, que anda en integridad, igual que el rey, como en los versículos que se están nombrando aquí, va a buscar la misericordia y la verdad. Y no va a buscar como apoyo, no se va a apoyar en la persona inicua, en la persona que habla y que actúa inadecuadamente en contra de la palabra de Dios. Así que debemos de buscar y debemos de reflexionar en nuestro liderazgo si realmente estamos actuando conforme dice la palabra y si estamos siendo buenos líderes en este sentido y no estamos cayendo por alguna cuestión o por alguna situación y podamos caer en la manipulación o incluso en apoyar a la persona que es inicua o la persona que es demasiado inmadura. Otro tema es la conciencia y el corazón puro, que lo vemos también en este capítulo, en los versículos 9, 11, 24, 27 y 30. El versículo 9 dice lo siguiente. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir que es limpio de corazón y limpio de pecado? Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en Eclesiastés se dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo que hacemos habla de nuestra conducta y de nuestro corazón y también de lo que nos decimos a nosotras mismas. Este sería el primer paso. Piensa que primero te hablas y después actúas. Entonces, si primero te hablas a ti misma y después actúas, debes de hablarte correctamente, debes de hablar verdad en tu corazón. Y por eso es tan importante este asunto, ¿no? ¿Qué herramientas te pueden ayudar a hablar verdad en el corazón? Porque podemos decir, o me podríais decir, bueno, Eva, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos hablando verdad en lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas, en nuestro monólogo interno, en nuestro corazón? ¿Cómo podemos saber que lo estamos haciendo correctamente? Bueno, hay algunas cosas que podríamos tener en cuenta, como es el acudir a la palabra y afianzar la identidad que tienes como hija de Dios, o sea, ser consciente de tu identidad como hija de Dios y aceptar el camino que Dios pone en tu mano también. Así que ser consciente de tu identidad como hija de Dios va a ser muy importante para no decirte cosas negativas a ti misma. Eres hija de Dios y Dios te ve con los ojos, te ve a través de la sangre de Cristo, te ve aceptada, Él te acepta, no por lo que tú eres o por lo que haces, sino te acepta por gracias al sacrificio de su Hijo en la cruz, ¿no?
y de su obra redentora. Ese es el primer punto para aceptarte. Si Él te ha aceptado, muchas veces nosotras no nos aceptamos a nosotras mismas. Y ese es un punto importante, el aceptar como somos o aceptarnos a nosotras mismas y aceptar sobre todo el camino que Dios nos pone en la vida, ¿no? Lo que Dios nos da, aceptarlo también. Así que eso serían puntos importantes. Acudir a la palabra, afianzar nuestra identidad como hija de Dios y aceptar el camino que Dios pone en nuestra vida. También otra segunda cuestión importante sería pedir en oración que el Señor te revele dónde no hay franqueza, sinceridad y verdad en tus monólogos a ti misma. O sea, pedir consejo y acudir a Dios y pedirle en oración que el Señor nos ayude a hablarnos verdad en nuestro corazón. ¿Mm? Fíjate que lo podemos relacionar este versículo 11 con el 24, que dice que la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. O sea, en este aceptar el camino que el Señor nos da, el Señor es el que dice aquí que dirige nuestros pasos. Por mucho que nosotros planeemos, al final la última palabra la va a tener el Señor. Y el Señor lo va a permitir o no lo va a permitir. Dice también Jeremías, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. El versículo 27 dice lo siguiente. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que en este hablar verdad en nuestro corazón está muy relacionado el espíritu del hombre, que es lo que está aquí hablando. Ese espíritu que fue dado por el Señor, ya en Génesis lo vemos, en Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para tener vida abundante y auténtica debemos tener una dimensión espiritual adecuada, y eso solamente se consigue cuando nuestro espíritu conecta con Dios a través de su Espíritu Santo, cuando dejamos que el espíritu del hombre, nuestro espíritu, sea abrazado por el Espíritu de Dios. Una definición de la función del espíritu sería que para ser luz, ¿cuál es la función del espíritu? ¿No? El espíritu que está en lo más profundo del ser nos alumbra, como dice este versículo. Se refiere al espíritu del hombre, es la luz que de alguna manera está relacionado con la conciencia, está unido a ella. Y por eso es tan importante que el espíritu del hombre o de la mujer sea renovado y purificado a través de su obra, ¿no? De la obra del espíritu. Y también, por supuesto, esto está muy relacionado con la obediencia a su palabra también. Job 32 dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. El soplo que antes hemos dicho que el Señor le dio en Génesis a través soplando en la nariz. Qué importante es respirar por la nariz para estar sanos. Conectándolo esta idea, y ahora paso un poco a otra cosa, pero respirar por la nariz, debemos respirar por la nariz en lugar de por la boca. Y esto recientemente me lo ha dicho un médico, que debo de respirar por la nariz, y porque por lo visto, y conectándolo con este versículo de Génesis, que el Señor respiró su aliento a través de la nariz y el hombre debe de respirar, para respirar correctamente debe de hacerlo por la nariz y no por la boca. Cuando lo hacemos por la boca, resecamos la boca y no respiramos correctamente. Bueno, pasamos a otro bloque, al bloque de las pesas falsas y la riqueza apresurada, que se encuentra en el versículo 10, 14, 21 y 23. En los versículos 10 y 23 se reitera la misma idea, que es que el Señor aborrece la pesa falsa, las medidas dobles y la balanza truncada. Esta idea se dice varias veces en este capítulo. ¿De qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Esta idea de la pesa falsa y truncada. También es una manera de practicar la mentira, cuando medimos circunstancias de nuestras vidas con pesas falsas a nuestra conveniencia. Y está muy relacionado esta idea con tergiversar la realidad para nuestro provecho. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Es decir, ¿cómo podemos
tergiversar la realidad a nuestro alrededor para nuestro provecho, con falsas interpretaciones. Pensemos, por ejemplo, en ejemplos de esto y, y cómo al final la mentira como herramienta se utiliza para crear o sea, quiero decir, que la falsa pesa se hace a través de la mentira. ¿Mm? El versículo 14 de aquí de Proverbios 20 habla del regateo, también como algo que de alguna manera también mentimos, ¿no? Dice, el que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alaba, o sea, como diciendo. Lo podemos aplicar este versículo al regateo, ¿no? A que tú intentas regatear a alguien para comprar algo más barato. ¿Cómo lo haces? Bueno, no es de tanta calidad, o sea, bájale el precio porque no es de tanta calidad, ¿no? Pero después cuando te vas y lo consigues, te alabas en tu corazón, como diciendo, lo he conseguido, ¿no? Este versículo me ha llamado mucho la atención porque está muy relacionado con ese regateo, ¿no? Eh, el que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alaba. Pues también tenemos que reflexionar sobre esta tergiversación, ¿no? Que podemos hacer, o sobre esta pesa falsa también, relacionándolo con este versículo. El versículo 21 se habla también de la adrenalina de la compra. Fíjate cómo la palabra de Dios, la Biblia, es tan actual que se habla de la compra compulsiva en este capítulo. Lo vemos en el versículo 21, que dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. O sea, esa compra compulsiva que tú haces deprisa, que no te lo piensas bien, que se adquiere, pues como dice aquí, de manera corriendo, ¿no? Que está muy relacionado con esa compra compulsiva. Pues dice que no va a ser bendecida. Y es verdad, cuando compramos de manera compulsiva, sin pensarlo, al final muchas veces, la mayoría de las veces te vas a arrepentir porque ese producto no lo necesitas o porque realmente no es de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas podemos decir en este sentido. En este sentido, podemos relacionarlo con el minimalismo o con la compra consciente, que también sí yo creo que es una corriente buena a la que nos deberíamos de sumar como cristianas, ¿no? A tener conciencia de cuando compramos, hacer compras conscientes, que significa que tenemos que tener cuidado con cómo administramos el dinero que el Señor nos da y comprar cuando realmente necesitemos y ser buenas administradoras, ¿no? No tender a la compra compulsiva, sino a tener pocas cosas, pero de calidad, que nos duren tiempo, porque además así va a ayudar también al medio ambiente, ¿no? No es igual comprar 10 camisetas malas a una camiseta buena que te va a durar 10 años. Y esas 10 camisetas malas, pues te van a durar 2 años o menos, quizás, o 3. Entonces gastas mucho, con mucho material, muchos recursos naturales y de la otra manera, pues yo creo que también como esa mayordomía que tenemos que tener en los bienes, ¿no? Fue una de las cosas que el Señor le dijo a Adán y Eva, que fuesen administradores también, o sea, de la naturaleza, que gobernaran sobre ella y supiesen administrarla. Y nosotros también tenemos que hacer eso, ¿no? Y por eso es importante la compra consciente. Y como dice aquí, los bienes que se adquieren deprisa no van a ser bendecidos. ¿Mm? Bueno, para reflexionar sobre este tema también. El tema de la compra consciente y no comprar sin pensar. Otro tema es la pereza. Lo tenemos en el versículo 23, perdón, el versículo 13, que dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Habla sobre esa pereza. El versículo 24 habla acerca de los votos, hacer votos a la ligera. Dice, del Señor son los pasos del hombre, el versículo 25, perdón. Lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después de hacerlo reflexionar. Qué mal asunto, ¿no? Sería hacer un voto al Señor y después, en segundo lugar, reflexionar sobre ese voto.
O sea, sobre esa promesa que le estás dando al Señor. Se la hace porque se la hace por a lo mejor impulsivamente y después reflexionas. Pues mal asunto, mal asunto. Es lazo que te ata. Así que hay que reflexionar antes de comprometernos con el Señor y también con las personas, ¿no? Y no hacerlo de la otra manera, a lo contrario. El versículo 22 vuelve a tratar un tema que nombramos en el capítulo anterior, y no me voy a detener. No digas yo me vengaré, espera en el Señor y Él te salvará. Precioso cómo relaciona el no vengarnos con esperar en el Señor. Y es que es así, es así. O sea, cuando tú no tomas cartas en el asunto, en un tema, tienes que esperar y tienes que ser paciente en que el Señor actúe y que Él ponga las cosas en su sitio. El versículo 16 habla en contra de fiar al extraño. Ya lo hemos hablado en otros capítulos, que el proverbio es muy insistente en este tema, como en algunos temas. No recomienda fiar al extraño. ¿eh? Dice, llévate el vestido del que sale fiador de un extraño y retén como fianza lo que fue tomado en prenda para una mujer extraña. Así que no debemos de fiar y caer en esta mala consecuencia, ¿no? Porque es un riesgo. Y fíjate que aquí se está diciendo que quítale su ropa, o sea, como diciendo, se merece perder la persona que fía al extraño, se merece perder, porque no está siendo inteligente ni está actuando correctamente. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, capítulo 20 de Proverbios, que hemos visto los temas como hablar verdad en el corazón, tan importante para andar en integridad. Hemos visto también cómo ser un buen líder o qué tenemos que hacer y tener en cuenta para cuando somos responsables o coordinadores. Acerca del alcohol también, de sus consecuencias. También hemos visto la pereza y la conciencia y el corazón puro. Cómo también trata este capítulo de buscar la pureza y que quién puede decir que es de corazón limpio y limpio de pecado, ¿verdad? Pues nadie lo podemos decir. Bueno, espero que haya sido de bendición y ahora pasamos a la segunda parte, al compartir.